Tú me debes, yo te debo. Exacto. Yo te pago, tú me pagas. Yo tengo un derecho de crédito, tú tienes un derecho de débito. Y otra gran sección de derechos, Real. que son los derechos absolutos, dentro de los cuales, fundamentalmente, lo que le presta atención Vélez Arfield es al derecho real. ¿Qué es una relación? Entre el hombre y la cosa. Yo y el sándwich. Este sándwich es para comérmelo, y me lo como. ¿Usted Sí. está haciendo ius autendi? Por supuesto, ¿cómo quiere que coma si no hago ius autendi? Pero cuando habla de derecho real, está hablando sobre bienes inmuebles. Un momentito, ahora viene el asunto. No Ahora viene el sobre bienes muebles. No, Acá no, está no, la no. confusión también habla de No, bienes no. muebles, porque el real Sí. estate en Inglaterra, la propiedad en Inglaterra también hacía referencia solo a los inmuebles. Sí, no, pero ¿sabe qué pasa? Y sobre todo a la podemos- tierra podemos confundir al productora. oeste. Porque si usted me salta a Inglaterra, vamos a hacer una ensalada mayor todavía. Bueno. Porque no se olvide que hay un common law ahí, Sí. de Es otra- monista de otra- realista. de otra factura que no podemos considerar y podemos mezclar. Limitémonos a esto que es de origen romano. Evidentemente que el Código Civil, sin cuestionar, reconoce la propiedad sobre los muebles. Tal es así que el artículo Bueno, pero 23.11 que estamos es- de acuerdo que Alberdi, cuando dice que en la época grecorromana lo único que había era propiedad, era sobre los bienes inmuebles y No, los bienes de producción. no, Eso lo dice no. claramente Alberdi. Cuando- Él no ve propiedad, dice, ¿cómo no existe la propiedad de las cosas útiles, de las cosas? La propiedad se le está dando solo a los bienes inmuebles. Por eso es que yo insisto... Pero no entiendo lo que me dice usted. Claro, cuando Alberti dice que hay solo propiedad, por eso Alberti también está confundido en esto. Ve y observa que hay propiedad solo sobre las cosas inmuebles, o sea, sobre los bienes de producción, que eran los inmuebles, ¿no? Los campos y... Bueno, Ahora, no existe, él ve que no hay propiedad sobre las cosas muebles, sobre las cosas. no, yo existe la propiedad. verdad que no recuerdo ese pasaje de Alberdi, pero me atrevería a decir que si dijera eso se equivocaba, porque el Código Civil reconoce absolutamente el derecho de propiedad sobre los muebles, tanto que en varios pasajes y en notas, ¿no es cierto?, la atribuye a propiedad, al fundamento de propiedad al trabajo. Exacto. Lo que el hombre produce es dueño. Además de un derecho más absoluto, que también tiene el Código Civil, que es el derecho a la propiedad sobre la propia persona, que es el fundamento de la libertad. Claro, por eso yo lo que veo en el Código Civil es la melange de esos La dos melange, derechos. la melange, y usted la presiente, usted siente el ruido. Sí. Si acá es un aparato que hace ruido. Exacto, Lo acá hay algo que no anda acá bien. no anda bien. El problema está, querido Guillermo, en que posiblemente por los antecedentes latifundistas de nuestro país, desde el rey, que era dueño de todo el territorio, caído Fernando VII, los criollos que estaban acá, ¿no es cierto? Juan Manuel de Rosas a la cabeza, con esto lo quiero ofender. La estancia de Juan Manuel de Rosas arrancaba del Parque 3 de Febrero, terminaba en Mar del Plata, Claro. y iba hacia la cordillera de los Andes hasta que pudieran combatir a los indios. Entonces, frente a esta situación histórica, de grandes propiedades, Díaz Vélez era dueño de todo lo que es la Bahía Blanca. Claro, pero ¿sabes qué Entonces, pasa? Ahí frente a esta hay situación, una confusión entre lo que es para mí, ¿no? El dominio, que también en la época greco-romana pertenecía al rey o al papa, Sí. y la propiedad. La propiedad era distinta, la explotación sí estaba en manos de Esto- uno. Por esto- eso lo que hace Rosas es recuperar aquello. Bueno, no está el rey acá, entonces yo soy el Sí, dueño pero de la cosa, no en el es sentido así. del Sí, dominio. es así. Tan es así Porque que, más vale que Rosas no podía explotar bueno, de acá hasta tan Mar es del así Plata. que hay un libro de Arturo Capdevila, Sí. el novelista y abogado cordobés, donde lo empareja a Rosas con el César. Claro. Es decir, no tenía los colorados del monte como peones, era su propio ejército. Y a Urquiza lo mismo. Quizá lo mismo. Es la dueña de todo el Río. Pero este panorama, esta pintura que estamos haciendo, Sí. tiene que haber influenciado mucho sobre Vélez, como diciendo, yo conozco muy bien la ley de enfiteusis que dictó la Revolución de Mayo, pero ¿cómo le digo a estos tipos, a Urquiza, a Rosa, a Anchorena, que por usar de esas tierras tienen que pagar impuestos? Yo no sé si usted sabe, pero Rosa no tuvo ningún problema con la Cámara de Representantes
que le era totalmente fiel en toda su dictadura, solo una vez. Cuando, recordando la ley de Fiteusis, le quiso aumentar el canon a los estancieros de la provincia de Buenos Aires. Fue la única vez que la Cámara, en 1838, dijo: ah, no, señor, usted será dictador, don Juan me lo da, pero esto no me lo toca. Entonces, si eso no lo pudo hacer Rosa con los terratenientes que había acá, imagínense Vélez Sarsfield, que además era abogado de Rosa, habrá entendido, bueno, esto hay que dejarlo como está. Y vamos a confiar. Le transmito las palabras de un caro amigo mío en su momento, ya, el doctor Cueto Rúa, que una vez cuando yo conversando por temas hace 30 años atrás, ¿no?, me decía: pero vea, Sandler, este no es un problema, porque la tierra se va a dividir por la ley de la herencia. Exactamente. Lo que no calculaba Cueto Rúa es que iban a aparecer las sociedades anónimas y los pools de siembra y cosas por el estilo, donde los hombres vivos, ¿no es cierto?, le buscan la vuelta. Este es el problema que se le presentó a Vélez Sarsfield, y Vélez Sarsfield se decidió por la propiedad romana latifundista, ignorando, pasando por alto aquello de que el latifundio hará perecer a Roma. Como dijo Pino. Bueno, ese es el problema nuestro. Ahora, yo creo haberle dicho una vez a usted, si no lo repito, esto del Código Civil, ¿no es cierto?, que tiene importancia, que yo subrayo todo lo que usted ha dicho, porque ojalá los civilistas se dieran cuenta de que tienen en su mano la organización económica de su sociedad. Acá está creída la gente que la organización de la economía está en manos del ministro de Economía. Acá la organización de la economía tiene su fundamento el Código Civil y su adlatre el Código de Comercio. Pero el Código Civil es el fenómeno. Pero no la tiene en realidad en la Declaración de Derechos. No, aclaro. La Declaración de Derechos es como yo dijera: te llamas Guillermo. Sí. Ahora, bueno, si no come, si no vive, si no trabaja, el Guillermo queda un nombre. Entonces, en la Declaración de Derechos están señalados los mojones, diciendo: bueno, el derecho que se dicte tiene que cumplir esto. Claro. El derecho que se dicte tiene que satisfacer este requisito. Guillermo, grábeselo, no en su cabeza, en su corazón. Este país es para todos los hombres del mundo que quieran habitar el sur argentino. Sí, pero no tendrán determinados derechos civiles gracias a este Código Civil. Pero eso lo dice el preámbulo. Sí, el preámbulo. ¿Sabe qué pasa? Somos un país vacío. Sí. Somos un país vacío. Sí. Con 0,6 habitantes por kilómetro cuadrado, porque no me vengan con el cuento que somos 12 habitantes. ¿Por qué? A ver. Porque si sacamos la capital y las grandes ciudades, sí, es un país totalmente vacío. Totalmente. Y aparte de eso tenemos 3 o 4 millones de emigrados. ¿Por qué? Sí. Entonces acá hay un juego de pinzas entre el Código Civil, que autoriza la propiedad plena, absoluta sobre la tierra a aquel que la pague, como si la comprara en el mercado, y un sistema de impuestos que no se preocupa de esto para nada, sino que se preocupa del hombre que trabaja y produce. Castiga al hombre que trabaja y produce. Trabaja y perecerás. Acá el filósofo verdadero, el Luis Barrionuevo. Sí, pero eso tiene su origen en el Código Civil. Él dice: bueno, este Código Civil va a degradar el trabajo hasta hacerlo digno del esclavo y realzar el robo y el latrocinio como fuente genuina de la propiedad. No, las consecuencias del Código Civil van a ser estas. Si uno lee el Código Civil, encuentra su gran, si lo lee atentamente, sí, porque Vélez Sarsfield, en un artículo que no quiero hacer alarde de saber el Código Civil de memoria, pero creo que es el 2503, en la nota, dice: el mejor fundamento del derecho de propiedad es el trabajo. Pero no es... Pero bueno, pero Vélez Sarsfield ha sido un relativista total, porque ha dicho una cosa y la otra. Bueno. Y en el mismo artículo, fíjese qué sé yo, por ejemplo, el 2512, cuando la urgencia de expropiación tenga un carácter de necesidad de tal manera imperiosa que sea imposible ninguna forma de procedimiento, la autoridad pública puede disponer inmediatamente de la propiedad privada bajo su responsabilidad. O sea, con esta, por eso Alberti decía que la Declaración de Derechos debe ser una fortaleza inexpugnable por todos sus lados. Con artículos como esto, le está dejando al gobernante
que haga con nosotros lo que quiera. O sea, vamos a tener propiedad y vamos a ser dueños de la propiedad en tanto el gobierno no la necesita. Y esta es la historia de la Argentina. Bueno. Cuando necesitó de nuestras propiedades se nos vino encima. Cuando necesita de nuestra vida, nos saca la vida. Cuando necesita nuestros depósitos, nos saca. O sea, la propiedad existe en tanto el Estado no la necesita, porque si la necesita se acabó la propiedad. Usted tiene razón, pero tiene poca. Y la poca que tiene no sirve. No es suficiente. ¿Sabe por qué le digo? Porque cuando usted usa la palabra nosotros, Sí. está involucrando a gente que efectivamente es víctima de ese latrocinio del Estado. Sí. Los trabajadores. Los trabajadores. Pero no de todo el país. Porque Luis Barrio Nuevo, filósofo importante de este país, ha declarado una cosa que no le lleva la punce, que en este país nadie se la pasa trabajando. Pero exacto, porque esto es lo que Pero- el código le da. Dice, pero no lanzar solo el el código. robo y el latrocinio Pero- como fuentes genuinas de la Pero propiedad. no solo el código. Tenemos todos bandidos en el gobierno y no ahora. Bueno, no me haga siempre. calificar, del gobierno de mucho respeto, no me haga calificar. No, pues este gobierno... No. Lo que hace este gobierno es lo que han hecho otros. ¿Por Sí. qué? Porque la fuente de hacer lo que quieren me parece que está Usted en lo el Código conoce Civil. a Mayer Silverger, ¿no? Sí. ¿Ha visto el libro de las Sí. raíces del totalitarismo argentino? Sí. Lo fija no en este gobierno, lo Sí. fija en 1930. Sí. Y no se detiene en el Código Civil, se detiene en el sistema de impuestos. Bueno, por supuesto. Sí, sí. En el Sí. sistema de impuestos. Él dice, cuando se creó los réditos, que parece que fue por un año, nada más, se montó todo un sistema de impuestos que le da toda la razón a usted, le complementa, vea, la exposición suya, si usted dice, y todo esto, sumado al sistema de impuestos, hace un país de esclavos. Bueno, No vale nada el pregúnteme 18 de la Constitución. La pregunta es esto. Esos impuestos fueron posibles, habrán sido posibles gracias al Código Civil. No. Porque la Constitución No, no le permite. fueron, ese nivel de ¿saben por impuestos. qué no fueron posibles? No, fueron posibles, me rectifico, sí, Ahora, en la medida que el Código Civil aceptó el latifundio y los terratenientes. Cuando llegó 1930, que no se podía vender al exterior y hacía falta recursos, no se podía aplicar como impuesto a la exportación, importación, porque había mermado. Entonces los ministros de ese entonces, no me hagan dar nombres para no mortificar a nadie, dijeron, señor, busquemos otra fuente, el trabajo, que nos paguen los trabajadores, un poquito cada uno, el poll tax, digamos, algo así como un impuesto del rédito. Y después, bueno, el impuesto del IVA, después el ingreso bruto, y así a la ganancia, que es un fenómeno. Entonces todo eso evidentemente surgió porque los acaparadores de la tierra sembraron una cultura, que ahí sí el Código Civil es muy importante, la cultura de que el mejor negocio sobre la tierra misma. Y eso lo sabe hoy las grandes familias patricias y el que está en la villa, que se pone como una chinche en la villa ahí y vende su propiedad. ¿Qué Código Civil 8 cuartos? La vende el señor de la Villa 31 como cualquier personaje, como si fuera un latifundista. Se creó una cultura. El Código Civil trajo la cultura romanística. Entonces sí, ahí les di toda la razón del mundo. Ustedes que tienen la cultura de patricios, van a tener una cultura de proletariado. Van a tener también que decir panes e circenses. Van a tener que dar pan y circo. Bueno, Ahí sí la acompaño. es lo que tenemos. Bueno, yo creo que con esto dicho todo. Y además ahora vemos con esto de la aerolínea, vuelven los pobres y los trabajadores a pagarle los aviones a la gente pudiente. Pero esto es una cosa de loco. Bueno, oye, y de nuevo, ha aparecido muy claro. y además lo ven cómo como los una subsidios. virtud a eso, o sea, que el pobre le tenga que pagar al rico, el incrementar la desigualdad de la gente lo ven como una virtud en nombre del nacionalismo No, y en nombre de un igualitarismo. y en nombre de... Un nombre de un igualitarismo. Es lamentable, yo conozco mucha gente muy bien inspirada, que dice, sí, la libertad es necesaria, pero es mucho más importante la igualdad. Estoy hablando de personas muy agitadas. Estamos en la época del igualitarismo, sin reconocer esto que hemos Pero hablado por al eso- comienzo, Sí. de que el hombre necesita cada día mayores libertades. Ahora, entendámonos bien. Ojalá le dieran igualdades a la gente y la gente sea igual tengan los mismos derechos civiles. Acá la gente no tiene, los derechos civiles son jerárquicos, porque el Código Civil los hace jerárquicos.
Si vos querés prosperar en un negocio, tenés que ir con un político bajo el brazo. Si no, no vas a prosperar. El Código Civil más el sistema de impuestos. Bueno, sí. Usted es ingeniero, ¿no? Sí. Bueno, si usted quiere hacer una pinza con un brazo solo, no va a agarrar nada. No, una pinza tiene... Por supuesto. Si quiere agarrar ese problema que está bullendo en su corazón y en su cabeza, por favor, estudie el Código Civil con el sistema de impuestos. No, ni hablar, ni hablar. Yo quiero ir a la raíz más profunda porque... No, es que la otra es igualmente profunda porque es la el otra fundamento es igual, del fundamento. Absolutamente, absolutamente. Por eso lo interesante de lo que ha pasado en el Congreso es que, y esto no se dijo en los 4 meses de exposición, que lo fundamental del Congreso es decidir cuáles son los impuestos. Nada más y ahora que eso. viene. No generar leyes. Las leyes son una tragedia para el país. Lo que tienes que poner es regular la capacidad. Vea, el Parlamento nació, digamos, en la época moderna, digamos, ¿no? El Parlamento nació para que no hubiera impuestos. Porque la Carta Magna frente a... No pasé su representación. Claro. Ahora, lo que pasa, esto es bueno, no hay impuestos sin representación. Esto funciona muy bien mientras los representantes sean leales. Claro, mientras los representantes sean de la gente, ya lo vimos. Claro. Bueno, pero por lo menos si se hace la gente, no es... como se deben al voto, ya ve que finalmente terminaron por eso traicionando a su siempre, pueblo, yo ¿no? enseño en mis clases. Es un gran principio que no debe haber impuestos sin representación de votos representantes. Pero los hechos han acreditado que los representantes no son fieles al pueblo. Exactamente. Entonces hay que agregar otra cosa. Bueno, lo acaban de hacer en la provincia de Buenos Aires. Ayer, antes de hoy. Te lo ve. Exacto. Fíjese, porque si los impuestos a los méritos y a la ganancia son malos, sí, el impuesto a los ingresos brutos es la esclavitud. Es la esclavitud total. Total. Bueno, es como las retenciones, digamos. El mismo efecto. De las retenciones un día lo vamos a conversar. ¿Sabe por qué? Porque por ahí hay una discusión entre dos piratas. Esto lo dejo así para el espectador. Un día hay que tratarlo. Por ahí vamos a tratar hay más dos detalles. piratas. Bueno, otra cuestión. O sea, usted, vamos a ir concluyendo. ¿Usted qué diría que habría que hacer con el Código Civil? Yo diría que el Código Civil realmente, hay una cosa que es importante, que asentar, y aquí cito una persona que yo sé que es muy cara por usted, que es Savigny. Savigny, el jurisconsulto alemán, era, digamos, llamado la escuela histórica. Pensaba que el derecho fluía de la propia sociedad como un espíritu, ¿no es cierto?, que era el derecho más justo, más genuino. Le advierto que yo en ese sentido, estoy en esa línea. Yo también. Ahora, cuando un derecho se impone... Savigny también hablaba de incendio, tratando de que no se codifique Alemania. Exacto. Y usted fíjese que se codifica Alemania, el BGB se sanciona en el 1900, y ahí nomás entró una inestabilidad total, y eso lo llevó a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial. Sí. Bueno, o sea que los antecedentes... No le podía garantizar que sea solamente por eso, pero contribuyó muchísimo. Porque, a diferencia de la Argentina... Terminó con el federalismo también. Bueno, a diferencia de la Argentina, el federalismo alemán es un federalismo cultural. Un teutón y un bávaro, claro, yo diría que no tiene nada que ver con los idiomas que hablan. Claro, entonces realmente, bueno, pero vamos a dejarlo a los demás tranquilos. Yo digo que, usted me preguntó qué hacer con el Código Civil. Yo digo que el Código Civil, en una larga y centenaria vigencia, con todos sus defectos, que no son pocos, lo hemos explayado ahora, ha asentado lo que yo diría costumbres jurídicas. Esto pasa algo, si me permite una reflexión. Te veo que en Norteamérica la gente no está obligada a votar. No. El voto es si quiere. Por la ley Peña, la gente fue invitada, obligada a votar. Ha habido mucha gente que ha dicho, acá el voto tendría que ser libre. Yo digo, vea, saquen la ley Peña y la gente va a votar, porque le gusta votar. A ver si me explico. La ley acostumbrada genera una costumbre. Así como la costumbre se hace ley, el efecto recíproco. Una ley que dura mucho tiempo en vigencia se instala como costumbre. Bueno, no, pero la gente va a votar acá porque está siempre bueno, el gobierno y quizá el Código Civil lo pone en la situación de los votos. Entonces la gente está siempre saqueada. Soy más viejo que usted. Sí. Yo digo que para el pueblo argentino, cuando llega el día de la elección, siente un compromiso moral de ir a votar. Lo siente, lo vive. Y en buena hora. En buena hora porque es un fundamento para la democracia. Para que toda la gente se comprometa.
con más acierto o menor acierto. Pero lo doy como un ejemplo. Lo que yo le quiero decir es que el Código Civil ha generado instituciones en la Argentina que si uno quisiera con una aplanadora, es como si dijéramos, derogamos el Código Civil, sí, y demos que a las 24 estados federales dicten su Código Civil. Sí. Yo le digo le anticipo de ya, sí, que no pierda el tiempo, se van a dictar 24 códigos civiles iguales. Bueno, que cada provincia, sí, que cada provincia genere su propio futuro. Sí, pero en este momento. Porque ya, usted sabe que la técnica de Vélez Sarsfield ahora está mucho más fácil, que es la del copy-paste, copiar y pegar. O sea, la legislación ahora se ha hecho tan fluida porque pueden copiar y pegar, pero yo pienso que quizás algunas provincias se llamen a reflexión y decidan no codificar y dejar evolucionar el derecho. Pero yo no. Si esto está en discusión. Lo que pasa es lo siguiente, yo tengo lamentablemente que desanimarlo a usted, porque estamos en una época todavía pre-alberdiana. Hay una cosa que no hemos citado acá, pero aquí sí, se han establecido por derecho positivo algunas cosas que no debían establecerse. Por derecho positivo se han creado provincias. Toda Alemania entera entra en la provincia de Santa Cruz. Eso era territorio nacional. Exacto. Y por un decreto de una ley, ¡pum!, provincia. Entonces tenemos 18 provincias, 18, que no pueden solventar el gasto público por falta de población. Claro. Pero no entra un alfiler adentro. Lo interesante es esto, una cosa impresionante, es el vacío absoluto en física. Sí. Resulta que no pueden solventar la gente que está ahí pagar el gasto público, tienen que venir los ATM de la orden nacional. Y usted dice, bueno, entonces hagamos una inmigración, corriente migratoria, traigamos albaneses, lituanos, no entra nadie. Entonces hay una valla así, si uno dice, le voy a dar a la provincia autorizada a dictar el Código Civil, digamos, y si la provincia tiene que pagar los impuestos, no viene nadie. Es un país de migrantes este. Los que no se van es porque no pueden irse. Porque hay una valla que no pueden acceder. Porque, yo le voy a repetir ahora la palabra de Tiberio Cayo Graco. En la Roma, de cuyo derecho nosotros vivimos, Tiberio Cayo Graco, 132 años antes de Cristo, decían, en Italia, por ahora de Roma, de Italia, hasta las cucarachas y las alimañas y las bestias tienen un sitio donde vivir y tener sus crías, un derecho que no carecen los italianos. Entonces yo diría, escúchame, acá pasa lo mismo. O la gente es loca, necesita ir a Freud, que la red de que es mejor vivir en la villa miseria que en la ciudad, que es mejor vivir dormir en los umbrales que en su propia casa. Entonces acá hay una valla fenomenal, que es, diría, para definirlo rápidamente. Anótelo, esto es un pensamiento que me gustó mucho. Lo estamos anotando. Bien, la Argentina es un país geográficamente existente, no lo duden. Económicamente adquirible, pero fuera del alcance de los trabajadores. ¿Por qué? Porque el costo de la tierra no le permite adquirirla. ¿El costo de la tierra? Claro, usted quiere tierra, yo se la vendo. ¿Dónde quiere comprar? En Paseo Colón y Corrientes. Yo lo que veo es que la inestabilidad sobre la propiedad y la falta de derechos individuales hace que la gente no pueda tener su vivienda. ¿Cuánto cuesta una hectárea acá? Tídemelo. 15.000 pesos. Estás trujado. $15.000. ¿En dónde pensó? Bueno, no sé, en una zona acá. Parece mentira que un ingeniero... En una zona agrícola acá, que un ingeniero... $10.000 se consigue. ¿Usted a qué llama hectárea? Una hectárea. ¿Me puede decir más o menos los metros que tiene una hectárea? 100 metros por 100 metros. 100 metros por 100 metros. ¿Una manzana en Recoleta tiene 100 metros por 100 metros? No, 80 por 80. Bueno, sí, está bien. 100 metros por 100 metros. ¿Qué tiene una hectárea? Sí. En Puerto Madero. Bueno, pero... Entonces, escúcheme, no se confunda hectárea con producción agrícola. En la Argentina la tierra está fuera del alcance de los trabajadores. Su costo está en el mercado. Lo determina el mercado. Entonces, eso viene por el Código Civil. La tierra en la República Argentina se puede comprar y vender como una bicicleta. Es como si fuera un bien mueble. Si no, pregúntele a las inmobiliarias a usted. Ahora, ¿qué pasa? No, aquí no vamos a profundizar más. Yo le dejo la espina clavada en el no entiendo lo que me quiere decir. Quiero decir que algo raro pasa, porque lo que las alimañas y las bestias y las cucarachas pueden lograr en la Argentina, no lo pueden lograr los trabajadores. Exacto.
Bueno, pero eso Porque en una sociedad usted tiene que adquirir la tierra con el producto de su trabajo. Cuando Vinelli vendía lotes a 50 pesos por mes, Sí. el trabajador llegaba a su exactamente, terreno. Exactamente. Ahora la ley de tierra fue la que le impide No, ¿qué llegar ley de tierra? ¿Qué ley de tierra? ¿Usted sabe cuánto pagó Escalada de San Martín por el predio donde está el Banco de la Nación Argentina actualmente? No sé. Ah, ¿vio? Por una montura y un burro. Lo cambié por eso. Sí. Lea la ciudad indiana de Juan Agustín García y va a encontrar ahí los precios de la época esa, de la época de Remedio Escalada de San Martín. ¿Por qué? Porque no había gente. Seguro. Ahora, cuando hay gente y ya hace el edificio y se está la fábrica, la tierra sube exactamente como... O sea, la tasa de capitalización sube. ¿Qué capitalización? La tierra no es capital. ¿Qué tasa de capitalización? Es la renta del suelo, la que descubrió David Ricardo. Cuando uno es liberal tiene que ser a fondo. No, Lo que descubre David Ricardo, la tasa de la renta diferencial. Un tipo trabaja en este terreno, se mata trabajando, saca una bolsa. En este otro terreno, trabaja la mitad y saca 20 bolsas. ¿A qué se debe? Que esta tierra es mejor que la otra. por supuesto. Por la misma razón que yo me Tiene compro un distintas departamento. propiedades. Claro, ahí sí que tiene distintas propiedades. Ahí sí, viene. ahí sí. Entonces yo me compré un departamento al lado del subte. Y bueno, hay que pagarlo. Ahora la pregunta es pero eso, ¿sabe qué pasa? Es porque la comunidad se le ocurrió hacer Villa Madero. La gente invirtió, hizo los puertos, etcétera, etcétera. Entonces aumenta el valor de la tierra. Eso es totalmente natural. Una vez yo estuve en Cuba y le decía esto a los marxistas cubanos, ¿no? A los comunistas. Digo, acá, ¿cómo es el valor de la tierra? No, esto es un país comunista, no hay valor de la tierra. Qué raro, digo yo. Entonces, ¿por qué vive en el centro de La Habana usted y no sabe vivir a la costa de...? Porque es inteligente. Es decir, el valor de la tierra aumenta en proporción a la inversión de capitales y población. Exacto. Punto. Aquí y en un país comunista. El único problema es saber quién va a ser el beneficiario de ese valor. Entonces ahí sí donde tiene que aparecer otro principio de orden. Dice, un momentito, la tierra donde el propietario no ha hecho nada y ha aumentado porque se ha desarrollado Pilar a su alrededor, como en el caso de Pilar. Pilar hace 30 años atrás, una hectárea costaba $2.000. Exacto. Ahora por $2.000 no compran para poner un kiosco. Entonces, este es el otro principio. Dígame, ¿y ese mayor valor de la tierra no será su destinatario la comunidad? Es una pregunta. Y si uno contestara afirmativamente, dígame, ¿y si la comunidad cobrara por ese mayor valor de la tierra como se cobra por el peaje? No necesito ninguna declaración. No tengo por qué me venga a declarar impuestos. Yo sé que la tierra vale tanto ahí. Me lo dicen las inmobiliarias. Yo cobro un tanto por ciento de eso y un detalle, no le cobro impuestos. Impuestos no. Impuestos es una exacción. Tierra son Silverger. Es un afano al trabajo y a la inversión. Por supuesto. Entonces, ahí se fíjense ustedes cómo, qué interesante resulta esta conjugación de derecho civil y sistema impositivo. Y usted se lo merece, que yo lo aplauda, porque esto no hacen ni los economistas ni los abogados. Tienen las cosas por separado. Entonces nunca vamos a encontrar una solución, porque estamos vendiendo las cosas en dos kioscos separados. Exactamente. Sí. Así es. Bueno, nos vamos sin solución entonces. No, nos vamos con el problema planteado. Con el problema. ¿Qué le parece? Poca cosa, ¿eh? Si Arquímedes en su bañera no se hubiera planteado el problema, todavía no haríamos barcos. Vamos a tratar un poco a qué se debe el desorden jurídico. Y yo entiendo, por lo que estuve leyendo, buena pregunta. que la pirámide pupteana es distinta a la pirámide kelseniana. La pirámide pupteana, Pupta fue informante mío en la tesis que yo me recibí de abogado. ¿Ah, sí? Sí. Era un discípulo de Savigny. Sí. La pirámide pupteana, quizás me esté equivocando, pero se basa en el principio de Savigny de que el derecho, Savigny decía, el derecho como la geometría, la ciencia del derecho como la geometría, se basa sobre principios fundantes y fecundantes. O sea, hay un principio en el vértice de esa pirámide que debe ser, bueno, yo soy dueño de mi vida, tengo derecho a mi vida. A partir de ese derecho y por un sistema de no contradicción, que es que después se transforma en el control judicial de constitucionalidad,
hace que toda ley tenga que estar en sincronía con ese primer principio. Entonces de ahí se desprende, por ejemplo, que si soy dueño de mi vida, soy dueño del fruto de mi vida, del trabajo de mi vida. Por lo tanto, ahí se va al derecho de, sobre el capital y sobre la propiedad y sobre los bienes. ¿Sí? Muebles. No, muebles o inmuebles. No. Lo que pueda conseguir. No. Lo que pueda conseguir. Porque si Adán tuviera la mente viviendo hasta ahora, o Juan de Garay hasta acá, seríamos todos incluidos Juan de Garay. No mezclen las cosas. Bueno, ¿por qué no le hubiésemos podido comprar como tantos terratenientes vendieron, haberle comprado a Adán un pedazo de tierra para explotarla? Porque Adán no tenía capacidad de producir. Porque el derecho romano también tiene incidencia sobre la capacidad productora. Pero no le haga decir a Puskás cosas que Puskás no ha dicho nunca. Bueno, no, pero yo quiero saber si es esto. Vamos a comparar las dos, teóricamente por lo menos. La pirámide kelseniana de la pirámide puktiana. La pirámide puktiana se forma por el origen de cómo deben ser las leyes y que deben estar en sintonía con esos derechos. Y así se va, a través de ese principio fundante y fecundante, se van abriendo una cantidad de derechos, pero siempre tienen que estar a través del principio de no contradicción, tienen que estar relacionados a ese primer derecho. Ahora, la pirámide kelseniana está organizada jerárquicamente desde la última ley, o la ley más importante, que normalmente es la última. Por eso que los legisladores modernos, los positivistas, generan una ley y en el final de esa ley dice, derógase todas las leyes que lo contradicen. Y entonces esto genera un desorden jurídico fenomenal, la pirámide kelseniana. ¿Te acuerdas? ¿Estoy en lo cierto o no? No está en lo cierto. A ver. No está en lo cierto porque lamentablemente... ¿De qué consiste la pirámide kelseniana? Claro, lo mismo que la de Puskás, lo mismo, formalmente. Lo que pasa que Puskás toma como principio fundamental, origen de la pirámide, algo que yo diría es valedero por sí mismo. Kelsen. No, Puskás. Es valedero por sí mismo. No se olvide usted la influencia enorme del derecho natural para la época de Puskás. Entonces hay verdades que son evidentes por sí mismas, como dice la Constitución norteamericana. Sí. Entonces, digamos, sobre ese principio, una verdad que es evidente sobre sí misma, lo que usted llama sincronía es la consistencia de las normas inferiores con ese principio fundamental. ¿Qué pasa con Kelsen? Dice lo mismo, pero con una diferencia. Sobre el principio fundamental no tengo nada que decir. Es lo que el poder diga que es. Por lo tanto, la última ley. Bueno, lo peor es la primera. Bueno, no, la primera no, porque la última deroga la primera. No, para ser justo con Kelsen. Sí. O la más importante Escúcheme, Kelsen lo que dice es que hay una pirámide en donde las leyes tienen que ser consistentes en sí mismas. Si esa última no es consistente, si no se ajusta al principio fundamental, no vale. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que ese principio fundamental de Kelsen es el gobierno. Es la decisión es vacío. Es vacío. Entonces puede ser en un sistema democrático el Congreso, un sistema dictatorial el dictador. Esta es una crítica que acá en la Argentina le hizo fundamentalmente el jurista argentino Coyo cuando tuvo de visita a Kelsen, diciéndole exactamente eso, que era un derecho vacío, formalista. Claro. Ahora, para ser sincero y no enturbiar la mente de la gente, hay que observar la construcción de Kelsen como si fuera, yo diría, una construcción geométrica, como un álgebra. Entonces usted en álgebra dice A más B es igual a C. Dice, ¿cómo? Perro más gato es igual a cocodrilo. No, esperá, yo he dicho A formalmente más B es igual a C. Entonces, Kelsen lo que está diciendo es que la red legislativa y jurisprudencial e inclusive los negocios de los particulares tienen que ajustarse al principio fundamental, que él no lo define. Y los juristas suelen tomar como principio fundamental, en segundo orden, la constitución del país. Según Kelsen, nuestro principio fundamental sería la Constitución argentina. Pero, perdón, ahí está perfecto lo que está diciendo, pero entonces en el derecho natural secular
tenemos una declaración de derechos en la Constitución que nos dice cuál es el vértice de esa pirámide, por lo tanto los principios fundantes y fecundantes, y si hay sintonía, no hay desorden jurídico y las leyes caen en desuso. Si la Constitución está bien. No, por eso, si la Constitución está de acuerdo a ese principio fundante y fecundante. Claro, pero porque acá está el problema, que en las constituciones de la órbita codificada, las constituciones son todas relativistas, que es lo que hicieron con la Constitución argentina al agregarle el artículo 14 bis. Sí, espere un segundo, no se apresure, Guillermo. A ver. Por empezar, digamos, hay dos grandes sistemas en Occidente, dos grandes sistemas constitucionales. El anglosajón norteamericano, del cual nosotros somos una, no copia, sino un reflejo. Éramos. Pero formalmente somos, donde se tiene como principio del orden social la Constitución. Bueno, pero no puede haber... Esta una Constitución que no es practicable se transforma en una excusa para cualquier práctica. Sí, por eso que estamos en el caos que estamos. Permítame ayudarle a explicarle esto. En otros países de Occidente la Constitución es variable. En la zona codificada. La zona codificada. Es decir, estamos un poco peor todavía. Porque resulta que el poder legislativo en Occidente tiene tanto vigor en Estados Unidos como en la República Argentina. Lo que pasa es que cuando no hay una Constitución, las zafadas, digamos, del principio fundamental son más factibles. Ahora, todo esto supone, ¿cómo le diría yo?, una interpretación acabada de la Constitución. Porque con la misma Constitución, usted en la República Argentina ha dictado leyes para un lado, no hablo después de la reforma, hablo del principio. Pero lo que pasa es que cuando a la Constitución le relativizamos el principio fundante, porque en la Declaración de Derechos le metimos el 14 bis, ya no puede existir el control judicial de constitucionalidad, y por lo tanto estamos inmersos en el desorden jurídico que nos lleva a este desastre. Pero este es un episodio, escúcheme, un episodio que yo coincido con usted, que el 14 bis puede haber cambiado la filosofía principista de la Constitución. Por supuesto. Pero yo le acabo de decir que en 1930, sí, cuando no había 14 bis, también se le cambió la filosofía de la Constitución, cuando se dijo que lo que tenían que pagar impuestos era el trabajo y la inversión de capital. Perfecto. ¿Se cuenta? Pero, y todo el mundo aceptó de que eso era correcto. Bueno, y ahora hoy se acepta. Pero perdón, quizá a la persona le quedaba, porque Alberti decía, vengan a esta tierra y van a estar protegidos por estos derechos, 14 al 20, artículo 14 al 20. Si hay jueces de la Suprema Corte que entendían de otra manera, por un tiempo lo iban a entender de otra manera, hasta que el desorden jurídico les hagan ver que... Por eso es que tuvieron que incorporar un artículo relativo para destruir la Declaración del Derecho. Y el hombre ahí se quedó sin derechos, y ahí es donde se liberó las fuerzas destructivas del Código Civil. O sea, yo no estoy diciendo que no haya pasado el conflicto del año 30, pasó en el medio de una crisis, pero la herramienta fundamental fue haber sacado el artículo 14 bis, o haber puesto la declaración social de los estados del peronismo, ¿no? Teóricamente, teóricamente, literariamente, tiene razón. El 14 bis mete un espíritu distinto a la Constitución originaria. Pero desde el punto de vista histórico, los hechos no la acompañan a usted. Ni el 14 bis ha adquirido la vigencia que en letra tiene. Porque si usted va a examinar el 14 bis, en la realidad no aparece. No, para nada. Así que no corta ni pincha. Mientras que no existiendo el 14 bis, y sigue existiendo el 14 y el 17 originario. Corta y pincha porque destruye el derecho en la Argentina. Bueno, lo destruyen los papeles. Pero deja que cualquier ley sea posible, porque destruye el principio de no contradicción. Yo no sé lo que le pasa a usted. ¿Por qué se ha hecho tan abogado? Pero perdóneme, el artículo 14 bis no destruye el principio de no contradicción. Estamos discutiendo como dos abogados exactamente dogmáticos, como si la realidad pasara por la hoja de papel escrita. Yo le pregunto a usted, si usted no vio las películas de Pepe Arias de los años 30, si había o no villas miserias, si había o no conventillos, si tenía cada sentido de eso dicho, era una maravilla frente a las villas que tenemos ahora. Eso es lo que usted cree. Era un país que progresaba. ¿Quiere que le traiga los libros para mostrar la descripción de la maravilla que usted dice? El barrio de la Rana.
¿Usted sabe la definición de barrio Bueno, La Rara? No. Veamos de dónde viene el hombre, no No, para atrás. pero Hoy las le- villas que están acá son peores Le que las estoy que... diciendo que no se ha alterado el país para nada, en lo que estamos hablando, para nada, sin el 14 bis con el 14 bis. Porque nosotros no discutamos con estos papeles, discutamos sobre la realidad. Pero está bien, por eso Alberti decía que la transformación del país iba a llevar 200 años, quizá 300, él no sabía cuánto. Y lo mismo pasó en Estados Unidos, por más que la Constitución diga que todos los hombres eran iguales, había esclavos. Y llegó el momento para que eso se haga carne, o sea, la letra se haga carne. Entonces no pidamos, una Constitución no te va a cambiar un país de un día para el otro, pero por lo menos está sentando las bases y la gente Eso sabe vale, que está protegido. pero eso vale para el 14 y el 14 bis. Si hay esa regla que dice que lo que se escribe no se concreta enseguida, Sí. tiene que ser consistente. Vale Claro. para uno y para el Pero otro. por eso es Bueno, que- entonces abandone la discusión deje de ser abogado leguleyo. Abandone en la discusión de la letra de la ley. Veamos, examinemos la realidad. La realidad es decir, ¿qué ha pasado con la Constitución? ¿Qué ha pasado? Porque hay sobre la mesa, para hombres que nos interese el saber científico realmente, un panorama fenomenal, que es que una Argentina que a partir de la legislación, incluyendo la Constitución, más la que se dictó en una decena de años, no más, creció de la nada a ser, como se dice en esa frasecita hecha, el granero del mundo. En realidad lo que hay que decir, alojamiento para lo desheredado del mundo. Está bien. Italiano, japonés, Pero eran los australiano. sueldos más altos del mundo también, uno de los sueldos ¿Cómo? más altos, los sueldos más altos del mundo. Claro, porque Héctor Sanders se lo dice, cuando aumenta el valor de la tierra bajan los sueldos. ¿Sabía eso usted? Y ¿Sabía eso? Piénselo, puede ser, sí. piénselo, agráveselo. Sandra, Cuando ¿por qué alguien dice aumentó el valor de la propiedad, diga pobres trabajadores. ¿Por qué no me repite lo que me dijo el otro día, el gráfico que usted tuvo que hacer para ver la inflación normativa Con que ha mucho habido? gusto, Desde con mucho gusto. 1853 Esto es mucho gusto porque hasta no está muy difundido. Le agradezco la oportunidad que me da para reproducirlo, no es un trabajo mío. No, lo quise Es- reproducir el otro día y me dijeron, no puede ser. Es- Bueno, es- me lo dijo Sandler. Bueno, pero Sanders lo dice porque lo dice Juan Carlos de Pablo, economista que Sí, está sí. en televisión todos los días, que ha hecho un trabajo que solamente él lo puede hacer. Ha hecho 2 volúmenes enormes sobre la economía argentina del siglo XX. En el trabajo se ha tomado la tarea ímproba de registrar todas las leyes que regulan, leyes en el sentido amplio de la palabra, desde el Código Civil hasta una circular del Banco Nación. Todo lo que coactivamente regule la actividad económica. Entonces, el doctor Juan Carlos de Pablo ha investigado esto desde el año 1862 hasta el año 1999 y ha descubierto que de 1862 a 1943, El peronismo. preperonismo, Preperonismo. preperonismo, por el 4 de junio del 43 será el golpe que va a dar cabida al peronismo. Entonces, desde 1862 a 1943, para organizar la economía del país, que fue un furor la economía del Cuando país, mejor anduvo. se dictaron 262 leyes. Llega el golpe del 43, gobierna hasta el 45. El 24 de febrero de 1946 es elegido Perón y las cámaras. Avalan 111.000 leyes, decretos leyes, con una sola ley. Considerándolo así, desde 1943, porque si voy a contar esa, se me van los números Se va. logarítmicamente. De 1943 a 1999, para regular la economía se han dictado 8.600 leyes. Una de las cuales incluye 110.000. Claro. Si esto no es inflación legislativa, ¿qué es inflación legislativa? Lo que usted me dice del gráfico que yo quería hacer, ¿no es cierto?, con cierta ingenuidad, dije, bueno, yo le voy a dar 1 milímetro a cada año, entonces son 130 años, son 13 centímetros, después le doy 1 milímetro a cada ley, y efectivamente, para marcar de 1862 a 1943, con 2 centímetros me alcanzaba, 262 leyes. Cuando quise marcar las 8.600, estaba 8 metros. 8 metros de papel. Entonces, ¿sabes qué hice? Dije, no, voy a bajar a centésima parte de 1 milímetro. Milésima parte de 1 milímetro, porque me entre la hoja. Claro, no. Y la hice.
Pero ¿sabes qué pasó? Ahora tenía un gráfico en que en 70 años no se había dictado una ley, porque no se podía marcar, era más grueso el lápiz que la línea que tenía que trabajar. Es ya con la conclusión filosófica, menos leyes, mayor prosperidad. Exactamente. ¿Qué opina usted vio que este hombre de San Luis, Rodríguez Sá, dijo que había que borrar todo el juego, toda la jurisprudencia argentina y empezar de nuevo? Y bueno, yo le diría a Rodríguez Sá que se mirara al espejo, ¿no? Y que dijera, la verdad es que no pinto bien nada bien, mejor me suicido y empiezo de nuevo. Sí. No, hablemos en serio. Bueno, no sé, yo le estoy preguntando porque yo le digo la verdad, esto... porque mucha gente lo analizó, lo vio sí, y evidentemente el desorden jurídico que estamos viendo... Pero es la misma gente que al grito de que se vayan todos, cuando iban en el 2001, que se vayan todos, al día siguiente van y dicen, che, me dicta esta ley para mí. Acá hay una cuestión profunda del pueblo argentino. Profunda, es decir, las leyes, ¿no es cierto?, que me perjudican hay que derogarlas todas, pero hay que dictarlas que me beneficien. Esto, digamos, bueno, es contra lo que usted tan sabiamente una vez ha escrito, yo le leí a usted, que decía, el derecho debe estar sobre la ley. Claro. Entonces no puede ser que los intereses estén sobre el derecho. Exactamente. Esto que las 8.000 leyes, que yo le digo, escúcheme, en 1999, no tengo la cifra del 2008, claro, que con todo lo decreto de necesidad de urgencia que han dictado, Dios mío, ha ser duplicado eso. Pero son leyes dictadas por los intereses. Ahora podemos decir una cosa, cuando un país ha entrado en el desorden jurídico, los intereses se conflictúan y se incrementan enormemente. Porque como no se pone orden, claro, la ley deja de poner orden, entonces... No, es generadora de desorden, entonces tiene que ir a solucionar los problemas que va causando, y esto es una... ¿Sabe lo que decía lo que decía Wilhelm Röpke, el liberal alemán? Wilhelm Röpke, que estuvo en el país, recordó la fábula de Esopo. En estas condiciones, todas las ranas croan, le tiran un palo y lo declaran rey. Que si no solamente se afecta la economía, se afecta el orden político, pero por se afecta la personalidad de la gente. ¿Cómo se cree que asciende Hitler al poder? Y en cualquier momento yo estuve en Cuba y se hablaba de que Delia iba a ser el presidente de la Argentina. ¿Delia o Bonazo, el próximo presidente de la Argentina? ¿Cómo puede ascender gente como esa? Y gracias al desorden jurídico. El desorden jurídico promueve los totalitarismos. A mí me gusta mucho lo que me dice usted. Sí. Bueno, a uno siempre le gusta que le lleven la razón, ¿no? Pero yo doy clase en la Facultad de Derecho y señalo, parece mentira, ¿no? Señalo a mis propios colegas la importancia que el derecho tiene para el orden social. Y aunque parezca mentira, sin desconocerme de la gran importancia, no lo dicen en el profundo sentido que yo lo quiero decir. Yo a veces he dicho que el derecho, no solamente el Código Civil, podríamos hablar un poquito de la cosa, por la propia Constitución y otros códigos, para una sociedad es casi como su ADN. Por supuesto. Casi como su ADN. Pero ¿sabe por qué? Yo siempre lo comparo con el ADN. Y en el artículo que le traigo, digo, civilización, Constitución, ADN de la civilización, porque funciona como el ADN. El principio fundante y fecundante es el ADN. Y el principio de no contradicción, o sea, lo que es el control judicial de constitucionalidad, es lo que hace que una ley que está en sintonía con este ADN pasa. Si no está en sintonía y me modifica el ADN, no pasa. Cada una de las células de su cuerpo tiene el mismo ADN, pero una es ojo, la otra es pelo, la otra es uña, la otra es hígado, o sea, por eso es que el principio es fundante y fecundante. Permítame, por eso es que toma el ejemplo suyo, colgó de esto así. Si el Poder Judicial controla, sí, si el Poder Judicial lo controla, ¿sabe qué pasa? Se da el fenómeno de la metástasis. Claro. Pero todo el organismo se invade en la célula. ¿Por qué no puede controlar el Poder Judicial? ¿Por qué no puede controlar la constitucionalidad? Porque la Declaración de Derechos, a partir de la incorporación del 14 bis, es cualquier cosa. Yo creo que lamentablemente, yo no puedo desmentir, ¿no es cierto? Esa ley, escúcheme,
Por la eso que época estamos de- en la una época- metáfora. en la época de Esto es Ilia, un cáncer, en Carlitos, la que es época- lo que tenemos. claro, en la época de Ilia, Sí. Ilia inauguró su mandato dictando la ley de abastecimiento, hoy moribunda, que de vez en cuando saca un funcionario para formar al prójimo. Sí. ¿no? Y yo, cuando era diputado, me puse contra esa ley. Porque